Qué bueno y grato poder tener de manera directa, escuchar en propia voz a Momón Ramón Rodríguez, dirigente comunitario. Con Momón, como todos le conocemos, estaremos tratando los acuerdos arribados tras este llamado a paro y a la vez, pues, suspendido. Buenos días, Momón, qué bueno tenerte por acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, José Manuel, Buenos días. Yayan. Y buenos días, Francis. Buenos días. Y a todo el staff de trabajo de esta planta televisiva. Y buenos días también a todos los hombres y mujeres que se conectan cada mañana con De Mañana. Sí, correcto. En el país y en el exterior, ¿no? Bueno, debo decirte que al efecto, el pasado viernes se produjo un encuentro entre las autoridades y la franja del movimiento social que tenía en proyección un llamado a huelga precisamente para el día de hoy, comenzaba hoy. Pero con la presencia de autoridades locales, la presencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y con la presencia de un conjunto de personas que nosotros lo hemos llamado notable y que hemos reivindicado ese concepto para que en los encuentros entre las autoridades y los sectores populares hayan personas que puedan ser testigos directos de las conversaciones, de los acuerdos, porque muchas veces esos compromisos se pierden en la pata de los caballos, podríamos decir, porque a veces donde se dijo digo, se dice Diego. Entonces, nosotros creemos que hay que rescatar el concepto del compromiso, el concepto de la palabra, el concepto del diálogo. Y por eso asistimos a ese encuentro y esperanzados, ¿no?, primero en el reconocimiento que hicieron las autoridades, tanto Alex Díaz, la señora gobernadora Xiomara Cortés y el licenciado Ramón Díaz, quienes realmente dieron algunas señales de que le preocupa el tema del asentamiento agrario. El mismo Alex dio muestra de estar en conexión con el director nacional de captación de tierra para ver cómo se va a agenciar esa demanda en el municipio de San Francisco de Macorís. Hay otras demandas. Por ejemplo, nosotros le planteamos la problemática del tema de la zona franca, que están las instalaciones ahí, pero no se ve la decisión, la determinación. Nosotros lo planteamos al gobierno hace 4 años, incluso en un evento en Santo Domingo, en el Palacio, y realmente no se toma en cuenta eso de que hay posibilidades de que eso sea rehabilitado. El representante de la Defensoría del Pueblo planteó que va a gestionar una comisión de técnicos que pudiesen venir a hacer un levantamiento de factibilidad de esas posibilidades. Le planteamos la problemática de la planta de tratamiento de aguas residuales de Vista del Valle. Vista del Valle es otro San Francisco, y es doloroso decir que no tenga un sistema sanitario, sabiendo uno cuáles son los peligros que eso encierra a futuro. Le planteamos el tema de la Cañada Grande, porque la Cañada Grande, que se ha venido haciendo por pequeños tramos, diríamos, la parte más crítica de ese proceso está precisamente del puente de la Franz Grullón hasta a finales del barrio San Martín y el Alto de la Javiela. Ahí es que están alojados las cucarachas, los ratones, y ahí hay en alrededor hasta punto de droga, para hacerle más directo a ustedes. Entre otras alimañas que se puedan agregar ahí. Y le hicimos el planteamiento de la crisis de aguas potables. Aquí hay una irracionalidad con el tema del agua muy, muy pronunciada, un mal manejo de ese sistema. Entonces ustedes saben que lo legal es que se aplique la racionalidad en un servicio tan vital para la población como lo es el agua potable. Él planteó que iba a gestionar que aquí tuviera Winston Arnaud, que ha venido en otras ocasiones y no ha dado pie con bola con el problema, pero
nosotros volveríamos a plantearle la problemática Wilton, con mayor detalle de lo que está pasando, exacto. Tomándose fotos. Le planteamos ahí el problema de los puntos de sustancia peligrosa. ¿Cómo? O sea, sustancia alucinógena, los puntos de droga, para que la gente lo entienda más claro. Señores, no es posible que en pleno siglo XXI, en un barrio X, por ahí, hayan 5 puntos de drogas y hayan 5 adolescentes, cada uno con su pistola al cinto, cuidando esos puntos, a cielo abierto. O sea, yo no sé cómo eso es posible en un país que se diga que está prohibida la droga, que está prohibido el consumo y el tráfico, y que se invierte en tanto dinero en mecanismos de seguridad del Estado para ese flagelo, y lo que la gente conoce, no solamente lo que nosotros conocemos, que ustedes los presentes aquí conocen, es que hay un vínculo, no diríamos táctico, un vínculo estratégico entre los puntos de drogas y personas que tienen la responsabilidad de perseguir y sancionar incluso ese flagelo en República Dominicana. Bueno, él hizo anotación de eso, lo puso como un tema de seguridad, lo van a ver, porque realmente la proliferación de las drogas es un tema de inseguridad social, lamentablemente, Momón, de manera directa. Mira, es interesante lo que tú planteas y qué bueno que como comunitario, como dirigente, tengas claro ese inventario que demuestra que tú estás conectado con una realidad por la cual estás luchando. Pero mencionaste el proyecto o un posible proyecto del sistema sanitario partiendo o en el lugar de Vista el Valle. ¿En qué condiciones se encuentran esos terrenos que fueron ocupados y que tengo entendido, pertenecen a un señor de Moca y que ha estado y que hubo una demanda en desalojo en aquella época, pero sé que se han ido regularizando algunos? ¿No crees tú que debieran de estar propiciando de que el Estado haga un fideicomiso como orientación, un fideicomiso o el pago de justo precio a esa tierra y que definitivamente la asume el Estado para que haya un mayor desarrollo y se puedan hacer las obras? Porque es que tenemos problemas en eso. Mira, yo debo decir al respecto que hubo una época en San Francisco de Macorís donde hubo muchas ocupaciones de tierras urbanas. Y en principio eso tenía un sentido social porque había venido una migración del campo hacia la ciudad producto de los modelos neoliberales, el abandono de la producción en el campo y de la construcción de infraestructura. Sí. Tú recuerdas, Francia, que tú anduviste con nosotros, incluso reconociendo en algunos talleres esa realidad, un éxodo masivo de campesinos y campesinas hacia la ciudad. Ciertamente. Y se produjo entonces esa necesidad de ubicar tierras que no estuvieran registradas, otras estaban registradas, pero la gente no presentaba con claridad. Y debo decirte que para esa época esos espacios de terreno no tenían un valor, diríamos, ambicioso. Mucha gente, más bien eso, que lo cojan. Otros se quedaban en los alegatos, pero se establecían los barrios populares. Entonces, ¿qué ocurre cuando se establecen los barrios populares? Y que nosotros desalentamos esa práctica cuando vimos también que jóvenes atraídos por los viajes en yola, el consumo de sustancias, comenzaron a usar eso como una técnica de vender solares a pequeño precio. Nosotros también nos alejamos de la práctica y dijimos, esta realidad social debe llegar hasta aquí. Es bueno que tú se lo repitas. Sí, es que no, nosotros abandonamos esa práctica cuando dejó de ser ya un elemento de demanda social. Es la diferencia de... Pero ¿qué ocurre? Que los barrios se organizaron en juntas de vecinos y comenzaron a reclamar el arreglo del barrio, la infraestructura de los barrios, y se hicieron calles, aceras, contenes, servicio eléctrico, construcción de escuelas. En definitiva, diríamos, se urbanizaron esos espacios. Después que esos espacios están urbanizados, que el Estado hace una inversión que adquiere cierto valor, han surgido unos abogados muy diestros en la materia
para tratar de levantar título, de hacer esto que lo otro. Yo le digo, le cogió el tarde, porque si bien es cierto que ese es un tema que se puede dirimir, pero no en la dimensión que ellos lo plantean, de ver las cosas como está el precio actual. No. Después que eso adquirió valores sociales. Que lo ha dado él, que lo ha invertido. ¿Qué es lo correcto? Bueno, el gobierno planteó una solución media, pero no he visto que la han aplicado, de que esa tierra, si hay un título legal, el gobierno haga una permuta con ese tipo de personas, pero que el gobierno establezca la titulación de donde hay un hogar con 5 miembros, y donde ya hay los servicios básicos y la gente construyó una vivienda, eso hay que darle un estatus en esta zona, porque en esas condiciones están miles y miles de familias en esos barrios populares. Entonces, lo que amerita es una intención de estabilizar esas familias, que no son una ni dos, Sí. porque ustedes saben que estamos hablando del Espino, la 1, del 2, del 3, bueno, eso tiene que llegar casi a 50 barrios en San Francisco de Macorís. Interesante, sí. En esas condiciones. Eso no se puede resolver con los espíritus de alguna gente, yo lo escucho. No, que lo roba tierra, que lo que sé yo cuánto, y que esto, que lo otro. Pero cuando se hace con este criterio, ahí No, no ya tú has aplica, ya planteado el contexto es otro, que quizás se aplique decirle eso. Y la realidad es otra. Es totalmente diferente. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros cuando ha habido algún intento de tomar una propiedad ya en estos momentos, nos hemos opuesto. Ustedes lo vieron recientemente con una zona que fue invadida. Nosotros nos opusimos a eso porque ya esa no debe ser la práctica de San Francisco de Macorís. Se ha ampliado bastante horizontalmente la población y eso dificulta el aprovechamiento de los servicios básicos, por un lado, y nos anarquiza como ciudad. Nosotros no crecemos hacia arriba, sino horizontalmente. Y eso no es bueno hoy para la ciudad. Ninguna ciudad en el mundo se ha desarrollado en base a la expansión urbanística exclusivamente y así de manera horizontal, sino que la gente ha subido las estructuras para aprovechar más incluso los servicios básicos. San Francisco no tiene lamentablemente un modelo de autoridades que trabajen el tema de la planificación urbana, de la planificación social. No la hay porque si yo fuera funcionario estuviera planteando en estos momentos en San Francisco la importancia de una grande o una pequeña presa de Río Boba, a poner un ejemplo. ¿Qué significaría eso para San Francisco de Macorís en términos de aprovechamiento de agua y de que esas aguas puedan reforzar el acueducto actual y que puedan servir también para una parte importante de regadío para la producción de productos agrícolas, para poner un ejemplo, y hasta para producir energía? Y ustedes saben que eso produce importantes fuentes energéticas. Entonces, no hay esa planificación. Ustedes saben que hay otras prioridades para los funcionarios y para el gobierno, y por eso a veces tenemos estos encontronazos en lo que uno tiene que plantear los recursos a mano, que son la marcha, los piquetes, la movilización, la denuncia, las huelgas en determinados momentos. Una vez medimos que si son muy continuas, otros que no, que deben alargarse más. Pero en esa discusión nos vamos y no damos al trate con el problema fundamental, que es la necesidad de que los recursos que el pueblo acumula a través del consumo, a través de los impuestos, a través del trabajo y el esfuerzo cotidiano, que esos recursos sean administrados eficazmente y no se desvíen en lo que ustedes saben que se van desviando los recursos de los presupuestos en la República Dominicana. Momón, dentro de las peticiones del movimiento, me llamó la atención una parte, y es que precisamente ayer aquí en el programa hablábamos de recientes hechos de violencia con personas muy jóvenes, de violencia armada. Y vi que hace unos minutos hablaste de que se había planteado el hecho del control, o no el control, la erradicación de los puntos de venta de sustancias controladas, que son cuidados por muchachos muy jóvenes, por adolescentes armados. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ante ese planteamiento? Bueno, no hubo una respuesta concreta. Alex
Díaz hizo alusión a un asunto que yo lo tomé en cuenta, porque se da también. Él dijo, porque yo planteaba que hay un descuido de las autoridades, una falta de interés por corregir ese malestar. Pero él decía que también hay cierta permisibilidad en los barrios de que eso funcione. Eso es un tema a discutir, porque ustedes saben, y la gente, voy a usar un término cruel, la gente no es muy pendeja. Porque nosotros no podemos creer que donde hayan unos puntos de droga que estén auspiciados por determinados militares de alto rango y donde hay personas peligrosas, armadas, que hacen cosas ocultas, terribles, la población va a salir de manera alegre a oponerse sin saber quién es que le va a hacer la primera maldad. O sea, es un asunto de orden público. Y si bien es cierto que la sociedad puede hacer un aporte, por ejemplo, en el Alto de la Javiera nosotros hemos hecho algunos aportes. Hemos logrado unir a la gente sobre la base de la conciencia de que el punto de droga no se debe dejar instalar. Pero la gente, para eso nos unimos, la iglesia, el club, la junta de vecinos. Y agotamos, recuerdo yo, un mes de charla en la iglesia sobre la problemática de la droga para que la gente entendiera cuál es el nivel de la problemática cuando en tu barrio se vende las drogas, qué implica eso, cuántos jóvenes pierden el equilibrio mental, que andan hoy volteando zafacones, pidiendo 10 centavos, otros se montan a calibrar una pasola para practicar cómo hacen el atraco más rápido. Todas esas películas nosotros las tenemos en la mente. Y porque sabemos cómo se dan las conversaciones, de cuál es el más hábil. En su práctica se crea lo que en psicología se llama la presión de grupo, de jóvenes que se agrupan y uno cree que están hablando de pelota y el tema es precisamente la delincuencia. Entonces, en esa dirección, nosotros entendemos que la acción debe ser combinada porque al mismo tiempo que tú le planteas la coerción de que esos puntos no existan en los barrios, también hay que plantearle el incentivo al deporte, a la cultura, ampliar el concepto de la educación, para que en el contenido de la educación también se ventilen esos elementos y los jóvenes desde pequeños empiecen a hacer conciencia de que la droga es una sustancia maldita que daña definitivamente psíquica, física y mentalmente a la juventud y que le crea estrago a la sociedad porque genera un conjunto de brotes de violencia, delincuencia, inseguridad, y pienso que es un tema que no se puede obviar y hay que prestarle seria atención. Entonces, finalmente, con el tratado a que arribaron, se suspende la huelga y ¿qué ustedes esperan? ¿Y fechas? Bueno, el paro fue suspendido. Nosotros siempre hablamos de suspensión porque vamos a estar pendientes, incluso por eso nosotros llevamos ahí, voy a repetir el término, de que en los eventos tiene que haber un conjunto de personas notables que puedan dar fe pública, como dicen los abogados, de que ahí estaba... ¿De qué fue lo que se acordó? Sisto Gavín, que es un actor social, Robert Frías, Silvestre Abreu, Daniel Almanzar, José Arami, y fueron invitados otros que ya tenían agenda establecida. No estamos hablando de que tuviera Miguel Medina, que tuviera Roberto Santos Hernández. Incluso este es un programa que debe estar en esos espacios, testificando lo dicho por las autoridades en materia de compromiso y encarárselo después, Carolina. O sea, si hoy un funcionario dijo que se va a comprometer con una situación y a los 3 meses o 4 estamos en el mismo caballo, en la misma situación, entonces encarárselo. Momo, puntualmente, ya tiene una pregunta hace ratito. Sí, por favor, adelante. Quería preguntar a Momón, una de las críticas que hemos hecho acá es ver que San Francisco no se pone de acuerdo en nada, en el sentido de solicitar cuáles son sus obras, sobre la planificación de desarrollo, y entonces le pregunto, Momón, porque vemos diferentes movimientos, está la coordinadora, está el Movimiento Popular, está el Falpo, ¿no hay la posibilidad de que ustedes se puedan poner de acuerdo, que puedan estudiar cuáles son las demandas más sentidas de la sociedad franco-macorizana
y entonces que se pueda trabajar un plan de lucha de manera conjunta y unificada? Mira, realmente ese es un déficit que tenemos en el movimiento social de San Francisco de Macorís, que perjudica la estrategia de que San Francisco pudiese avanzar, conquistando obras, espacios y posturas de las autoridades que pudiesen legarnos un San Francisco más organizado, más ecuánime. Pero aquí se da, y yo te voy a decir algo. Mira, Yayan, para ser activista social hay que tener cierto conocimiento de algunas cosas. O sea, tú no puedes quedarse solamente en que se tapó la cloaca, en que hay un apagón, en que la cañada está sucia, contaminada, o que el punto está allí, que no lo quieren quitar. Tú también tienes que ver cómo giran los acontecimientos del mundo, cómo giran los acontecimientos regionales y cómo gira la realidad en tu país. Por ejemplo, en este país hay un modelo económico neoliberal acelerado, yo diría un modelo avanzado ya, que se ha seguido aplicando. Por eso tú ves que los otros días el gobierno desistió del plan de la reforma. Sin embargo, cuando nosotros anotamos las cosas en las que el gobierno está aumentando de precio, la reforma consiste en eso, en aumentar el consumo, en lo fundamental, porque es sobre la base del alegato de que hay déficit que te plantean la reforma. Pues yo digo que era mejor que hubieran dejado la reforma, porque yo observo que están aumentando todo. Están aumentando los seguros, ¿Está oyendo eso? están aumentando todo un paquete de cosas. Es preferible hacer la reforma que nos sigan introduciendo todos esos. Estoy de acuerdo contigo. La están haciendo ilegalmente. Ilegalmente y de forma y de manera desproporcionada. Y la gente y desproporcionada. Es mejor que la hagan de tú no golpe y la sabes, gente sí. se dé cuenta del impacto de lo que viene, y entonces en los escenarios Eso, mire el diste en problema. el clavo. Pero Porque es una entonces cuando usted situación habla de que hay que tener conocimiento, no comprendí Bueno, cuál es el... no, lo que te quiero decir es que no todo el mundo tiene una dimensión meditada, acabada, de cuál es la problemática social, por qué nos debemos unir. No hay una conciencia clara en esos asuntos. Por ejemplo, en los movimientos sociales, si tú analizas los pliegos reivindicativos, son repetitivos en las tres fuentes. Sí, exacto, por eso lo estoy planteando. O sea, Entonces, ¿qué Pero que lo diga pero Momón. siempre va a ser así, Momón. Siempre hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Pero los líderes deben provocar, ¿verdad?, una confluencia de esas personas, de esos grupos, de esos activistas sociales, con la idea de crear una especie de unidad y crear un gigante, ¿verdad?, de poder que les sirva de contrapeso precisamente al gobierno. No hay esa posibilidad. A mí me parece que eso incluso está en vía de resolverse, porque yo conozco internamente cuáles son los canales que logran debatir esos temas, pero nosotros a nivel general nos atrevemos a plantear que muchas veces, en la mayoría de los casos, la indiferencia de las autoridades, la indiferencia de la gente en términos de error que le asiste, también crea que esos núcleos se atrincheren cada uno en un espacio, porque es importante abrir unos espacios que sean más democráticos, donde opine la Junta de Vecinos de San Martín, la de la Javierla, el Club del 27, el Club de Manas Mirabal, que hablen los deportistas, que hablen los obreros de la Codal, que hablen los afectados por la empresa Muné, que es un tema que nosotros lo estamos reivindicando ahí en ese pliego reivindicativo. El director, el representante de la Defensoría del Pueblo lo planteó, de que hay un asunto de que, señores, aquí son 3.000 familias afectadas económicamente por una empresa que es millonaria, y ese dinero es de San Francisco de Macorís, porque yo para ver un millonario en la capital lo quiero ver viviendo en San Francisco de Macorís, porque de algún modo algo se queda en la economía. Ese dinero se lo robaron local. todo, más de 3.000 millones no, de pesos, es un robo de gente grosero. que sacrificó ahí, que tenía guardado ahí sus ahorros de toda la vida y que ahora no le han dado un peso. Claro. Yo pienso que no podemos hacernos indiferentes, que porque
son temas económicos de manera directa, personalizados en cada persona, porque es una colectividad que está afectada. Y pienso que nosotros debemos reivindicar eso, de que ese tema sea asumido por el Estado Dominicano en la dirección que sea en lo judicial, sea en lo financiero, como quiera, pero hay que resolver esa problemática. Ok, brevemente, ¿se establecieron plazos para que el gobierno cumpla con las demandas de ustedes? Okay. No se y de no cumplirse, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, yo sé de lo que creo, considero que los movimientos sociales tienen que estar en sesión permanente y en pleno desarrollo, como diría un programa por ahí. Porque el mundo no se acaba y la dialéctica de los movimientos sociales es que tú consigues una cosa, inmediatamente tienes que luchar por la otra. O sea, eso no debe concluir. Porque siempre debemos recordar que nosotros vivimos en una sociedad de clase, donde fíjense cuál es el argumento de los poderosos para referirse al tema de la reforma, por ejemplo. Siempre dicen que hay un gasto excesivo, pero no vemos un consumo necesario en la gente. La gente tiene muchas limitaciones hasta para la alimentación cotidiana. Entonces, eso no es un argumento, porque las arcas de la economía dominicana crecen por más de 50 años. Lo que pasa es que ese crecimiento no se expresa de manera horizontal en ciertas inversiones sociales que hay que hacer, pues somos nosotros que generamos toda la riqueza. Y quienes la administran, entonces buscan todos los argumentos. Y eso lo planteó Carlos Mar hace más de 150 años, de que realmente siempre habrá un argumento para justificar la crisis, pero la crisis de los países, no la crisis de los sectores ostentados que tienen las grandes riquezas. Momón, finalmente a San Francisco de Macorís y a las autoridades, ¿qué tiene para decir? Bueno, que nosotros le hemos dado un voto de confianza y lo que allí se dirimió lo hemos planteado en los medios de comunicación, que nosotros esperamos que se cumpla con necesidades que son básicas, porque aquí no se ha hablado en amplia dimensión de lo que significa en estos momentos en San Francisco de Macorís, en la provincia, un asentamiento agrario, porque estamos hablando de que el poner 200 campesinos y campesinas a producir en pequeños espacios puede suplir el mercado local y bajar un poco los rubros agrícolas, y puede llevar el pan, el que se come y hasta el de la enseñanza a 200 familias. Si hay 200 campesinos, podríamos hablar de más de 1000 personas que serían beneficiarias económicamente, y eso no es una herejía, porque eso está establecido en la Constitución de la República, que el gobierno incentive a la población a producir, a vivir, a trabajar. Entonces, de eso se trata. O sea, las demandas todas tienen un sentir social, por eso ustedes no vieron que nadie salió en contra de las demandas. Salieron algunas personas que siempre tienen su oposición a los paros, incluso ellos dan a entender que a nosotros nos gustan los paros. Oye, me he parado toda la vida, José Manuel. Si me gustaría a mí estar en medio de una huelga hoy, cuando estoy aquí con ustedes, expresándome. Entonces, a veces, para tratar de golpear la justeza de la lucha, se quiere decir también que nosotros somos luchistas, que queremos luchar por luchar, y resulta que no. Ojalá que no se vuelva a hacer una huelga jamás en la vida. Ese sería mi deseo. Lo que pasa es que ustedes saben cuáles son las realidades que generan esos llamados y otras actividades sociales que se hacen. Muchas gracias, Ramón Rodríguez, dirigente comunitario Momón. Estaremos al pendiente de lo que pueda suceder más adelante con estos llamados y pues el compromiso de las autoridades. Muchísimas gracias.